medidas entran ya en vigor. Tenemos que saber que hasta el 31 de diciembre de 2023 la actualización anual del contrato de alquiler no podrá superar el 2% de subida. Es como venía siendo hasta ahora. Esta medida se aplicará tanto para grandes tenedores como para pequeños propietarios, salvo que hayan pactado otra cosa el arrendador y el inquilino. Este tope se incrementará hasta un 3% en todos los contratos durante el año 2024. Y a partir de 2025 se aplicará un nuevo índice de alquiler que tendrán que preparar con el Ministerio de Transportes y el INE, porque todavía no se sabe cuál es. Segundo tema. Se modifica el artículo 31 de la ley, un hecho que ha hecho saltar todas las alarmas en el negocio inmobiliario. Este artículo detalla la información mínima que debe ofrecerse a las operaciones de compraventa y alquiler de viviendas. Entre esta información se encuentran, por ejemplo, las condiciones económicas de la operación, como son el precio total y los conceptos que estén incluidos, así como las condiciones de financiación o pago. También las características esenciales de la vivienda y el edificio, como por ejemplo, la cédula de habitabilidad, la acreditación de la superficie útil y construida de la vivienda, el certificado de eficiencia energética, los servicios de los que dispone el edificio o la antigüedad del mismo. Pero este artículo también incluye un punto controvertido, y es la identificación del vendedor o arrendador. Además, también establece sanciones económicas por incumplimiento de este requisito. Según los expertos, este punto aumentará el trabajo burocrático y administrativo de los intermediarios inmobiliarios. Les obligará a contar con un consentimiento expreso de los propietarios de los inmuebles para no infringir ninguna normativa ni tampoco la Ley de Protección de Datos. Esto lo que podría provocar es una ralentización de las operaciones inmobiliarias, y son muchos los que consideran que este nuevo escenario que debe afrontar el negocio inmobiliario es excesivo y muy arriesgado. Tercero, la modificación del artículo 10 de la ley. Esta nueva redacción establece que el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria de un año, es decir, podrá ampliar la duración del contrato un año, si acredita una situación de vulnerabilidad social y económica, siempre y cuando el arrendador sea un gran propietario de viviendas, que es lo mismo que gran tenedor. ¿Pero qué se entiende por este concepto de gran tenedor? Es aquel que disponga de 10 o más inmuebles, en términos generales, porque también pueden ser, si tiene 5 o más, si se trata de una zona declarada como mercado tensionado, que es esa zona tensionada. Esto lo veremos luego en detalle. Cuarto punto, un recargo de mínimo un 50% hasta un máximo de un 150% en el impuesto sobre bienes inmuebles en el caso de que la vivienda esté vacía, ¿con qué? Con carácter permanente. Es decir, se refiere a aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de manera continuada por un plazo superior a 2 años. Y siempre, ojo, que el arrendador sea propietario de 4 o más inmuebles. Aquí hay que saber que esta situación de vivienda vacía o desocupada se declarará mediante un procedimiento administrativo. No ocurre sin más. Esto quiere decir que los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% del IBI para las viviendas que lleven vacías 2 años, un 100% si llevan más de 3 años desocupadas y de hasta el 150% del IBI para los propietarios que mantengan al menos 2 de sus viviendas deshabitadas dentro del mismo municipio. Quinto, medidas relativas al régimen de vivienda protegida o vivienda incentivada. Nos vamos a centrar primero en el de vivienda protegida. Estas estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente. Esto quiere decir que tanto su venta como el alquiler estarán sujetos a la previa autorización de la comunidad autónoma donde se encuentre el inmueble. Y la segunda, la vivienda incentivada. El propietario de una vivienda recibe de la Administración beneficios que puede ser de carácter tanto urbanístico como fiscal por haberla puesto en alquiler a precios más reducidos, es decir, más bajo que el precio de mercado. Sexto, pago por medios electrónicos. Es otra modificación de la ley. En este caso es que el artículo 17 establece que los pagos de las rentas del alquiler se pagarán en general a través de medios electrónicos para los contratos que se firmen a partir de ahora, con una excepción: cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago. Entonces sí se podrá efectuar en metálico. Eso sí, lo tendrá que solicitar la persona que quiera hacerlo de forma previa. Séptimo, figura del gran tenedor de viviendas. Lo hemos visto ya antes, un poco por encima, pero lo vamos a desarrollar más detenidamente. El concepto de gran tenedor.
Es la persona física o jurídica dueña de más de 10 inmuebles urbanos. Aquí se excluyen los garajes y trasteros. Esto equivale a una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Pero esta definición genérica debe matizarse si las viviendas están ubicadas en zonas tensionadas. Es decir, que aquí serán grandes tenedores aquellos propietarios de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial que estén ubicados en esa zona. Octava, que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato deberán ser a cargo del arrendador. Y por último, novena, la nueva ley introduce cambios en el procedimiento de desahucios, de ejecución hipotecaria y en la subasta de inmuebles en situaciones, eso sí, de vulnerabilidad. Vamos a ver el caso más llamativo y conflictivo que tiene que ver con los ocupas, porque la ley amplía el ámbito de protección cuando se identifican situaciones de vulnerabilidad.